Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevas más alto. Y nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracia que cambió nuestro corazón. Gracia que cambió nuestro corazón. Bueno, voy a compartir la palabra, continuar nuestro estudio. Estoy dando un estudio sobre el cristiano y su hablar. ¿Qué es lo que enseña la palabra respecto a esto? ¿Cómo es que un cristiano debe hablar? ¿Qué vocabulario debe usar? Y mirar a ver si lo estamos cumpliendo. Y si no lo estamos cumpliendo, pues corregir lo que estamos haciendo mal. Amén. Así que vamos a continuar el estudio. Lo comencé hace 8 días. Libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 19. Voy a hacer un repaso y ustedes me dicen dónde quedamos, ¿vale? Y continuamos donde quedamos. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es ¿qué? Prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Vamos a orar, hermano. Padre, yo doy gracias en el nombre de Cristo por permitirnos estudiar tu palabra. Bendice este estudio, Señor, de tu palabra. Háblanos a través de este estudio, que podamos comprender las Escrituras y podamos crecer cada día en el conocimiento de tu preciosa palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hablábamos hace 8 días acerca del cristiano y su hablar. La Biblia habla mucho de este tema, de cómo Dios espera que sus hijos nos expresemos ante el mundo. Es bueno recordar que como hijos de Dios somos embajadores de Cristo. La palabra de Dios dice que somos embajadores de Dios, que Dios nos ha enviado por el mundo a representarlo. Cristo lo dijo de esta manera: ustedes son la luz de este mundo. Son como una ciudad que fue construida en una montaña, nadie la puede esconder. Es decir, que el cristiano está todo el tiempo observado. La gente observa al creyente a ver cómo actúa, cómo vive en su hogar, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos. No es verdad que cuando tú te equivocas, cometes un error, la gente te dice: ¿y luego no es que usted es cristiano? Levante la mano. ¿Cuándo alguien le ha oído decir eso? ¿Por qué la gente te señala a toda hora tus errores? Pero cuando haces algo bonito, algo hermoso, algo bíblico, la gente te ha dicho: ay, felicitaciones, ¿verdad que usted es cristiano? Ahí sí no dice nada. Pero tan pronto tú te equivocas, dices algo o haces algo indebido, la gente te dice: ¿y luego no es que usted es cristiano? O sea que sencillamente la gente nos observa y nos escucha. Como cristianos debemos aprender a hablar, aprender a expresarnos. Las palabras que usamos, el lenguaje
el tono de voz con el que hablamos, la gente está muy pendiente de esto. Supón que tú gritas a tu esposa en tu casa, los vecinos te oyen, y tan pronto tú tienes un roce con un vecino, el vecino te lo va a recriminar. ¿Usted no que es cristiano y se la pasa gritando a su esposa? Entonces la gente está ahí pendiente de lo que hacemos. Así que hay que tener mucho cuidado con nuestro hablar. La Biblia lo dice. Hace 8 días empecé con un primer punto en Números Romanos y hablé de la identidad del cristiano. Entonces, ¿qué hablábamos de la identidad en Cristo? Lo primero que dijimos es que el cristiano es reconocido fácilmente por las palabras que utiliza a la hora de hablar. Tal vez ustedes recordarán que hablamos de Mateo 26:73, como el apóstol, ¿alguien se acuerda? ¿El apóstol qué? Pedro trató de ocultar su identidad. Allá cuando a Cristo lo juzgaban, él entró en el patio tratando de que nadie lo descubriera, se mezcló con la gente, pero luego lo empezaron a interrogar. Una criada dijo: tú eres uno de ellos, tú eres un seguidor de Jesús, y Pedro lo negó. Recuerda que Cristo le había dicho que él lo iba a negar ¿cuántas veces? 3 veces. Y luego apareció otra y le dijo: no, sí, tú eres uno de ellos, yo te vi con él. Y él volvió a negarlo. Y la tercera le dijo: tú definitivamente, o ya el grupo le dijo: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Así que nuestro hablar nos identifica. O sea, la gente sabrá que somos cristianos por nuestro hablar. Y eso fue lo que le dijo a ella. Por favor, proyéctame el versículo. Mateo 26:73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, le dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablarte ¿qué? Te descubre. ¿Qué hizo Pedro? Después de que lo descubrieron, porque él hablaba salmos, me imagino que usaba palabras hermosas, y lo descubrieron. Entonces, segundo punto, algunos cristianos tratan de cambiar su manera de hablar para ser aceptados por el mundo. Entonces Pedro empezó a ¿qué? A maldecir, a decir groserías, a tratar de esconder su identidad. Yo les decía que esto lo hacen mucho los jóvenes. En las universidades les da pena decir que son cristianos, entonces para tratar de esconder el que son cristianos, pues se ponen a boca con los otros compañeros del mundo y todo el tiempo vienen diciendo groserías para que no los identifiquen como cristianos, que les da vergüenza. Y eso es triste, ¿no? Debería ser al contrario, sentirse orgulloso de que tiene un lenguaje bonito, que no es un gamincito en la universidad, sino un verdadero hombre educado que pasó por una universidad. Porque yo me aterro, yo le digo, si soy sincero, me aterro ir a una universidad. Y también pisé una universidad, estuve estudiando antes de ser pastor medicina y alcancé a hacer casi 5 semestres de medicina, pero no era lo mío. Así que yo también pisé universidades y sé qué es esto. Y las groserías que se escuchan en las universidades es espantoso. Uno oye a los jóvenes universitarios y son más gamines que los mismos gamines. Y uno dice: increíble, estos chinos en universidad haciendo unas carreras universitarias y con esa boca, impresionante. Yo no sé si ustedes han visto, pero yo sí lo he visto. Y eso es triste, lo que pasa en las universidades. Pero parece que a los decanos no les importa, no les molesta. Eso es increíble. Entonces muchos jóvenes, para conectar con el parche, meterse en el grupo, entonces se vuelven igual de bocones a ellos para que no lo rechacen. ¿Qué más dijimos? Como tercero, dijimos que así como el árbol se conoce por el fruto, así también las personas se conocen por su ¿qué? Por su hablar. Cristo lo dijo, que el árbol se identifica por sus frutos. ¿Qué más enseñamos? Luego hablamos de un segundo punto en Números Romanos, hablamos del lenguaje del cristiano. Ahí es donde tengo la duda, no sé dónde quedé y ustedes me van a ayudar. Como primero dijimos que el cristiano es reconocido fácilmente porque siempre habla con sabiduría. Hablábamos de Proverbios 10:31, dice: la boca del justo
producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Como segundo dijimos que el cristiano es reconocido fácilmente porque sus palabras siempre serán agradables. No hay nada más bonito que oír a un cristiano. Hablo de cristiano, no cristino, hablo de cristiano. No hay nada más bonito que oír a un cristiano hablar, porque es agradable todo lo que dice, las palabras que usa, los salmos que usa, las palabras hermosas que salen de su boca. Es agradable al oído. Eso lo enseña la palabra en Proverbios 10:32. Dice que los labios del justo saben hablar lo que agrada. Es agradable oír a un buen hombre o a una mujer de Dios. Tercero, dijimos que el cristiano es reconocido fácilmente por su prudencia al hablar. No mete la cucharada y después dice qué dice, sino que primero piensa antes de hablar. Eso lo enseñamos en Proverbios 10, 13 y 14. Dice que en los labios del prudente, diga prudente, se halla la sabiduría. Todo eso lo enseñé. Como cuarto dijimos que el cristiano es reconocido fácilmente porque siempre habla la verdad. Cristiano que no habla la verdad no es cristiano, porque Cristo dijo que el cristiano siempre habla la verdad porque Él es el Dios de la verdad. Así que el cristiano no es mentiroso, habla la verdad. Ahí sí, como yo digo, gústele al que le guste y disgústele al que le disguste. Habla con la verdad, así esa verdad sea cuchillo para él mismo, pero va con la verdad. Eso siempre lo hace un cristiano. Proverbios 12:17 lo enseña. Dice: el que habla la verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Todo eso yo lo enseñé. Quinto, el cristiano es reconocido fácilmente porque su hablar produce paz. Ese hablar del cristiano es un hablar que trae paz, descanso. No es el que le echa más leña al fuego, sino el que procura la paz. Eso lo enseña Proverbios 15:1. Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Imagínense una pelea en la casa y llega el cristiano, el papá que se supone que es el sacerdote, y agarra ya a alegar con todos. Entonces, ¿dónde está el verdadero hombre de Dios? Debe apaciguar los ánimos y traer la calma familiar. ¿Qué más dijimos como sexto? No sé si llegué ahí. No llegué ahí. Bueno, me gusta que toman nota. Eso quiere decir que están concentrados en los estudios. Entonces quedé ahí porque se me acabó el tiempo hace 8 días. Sexto, el cristiano es reconocido fácilmente porque solo habla lo necesario. El cristiano es reconocido fácilmente porque solo habla lo necesario, no habla más de la cuenta. Esos cristianos que hablan y hablan y hablan y que son muy chacharacheros, tenga cuidado, porque a veces con tanta adulación y tanto cepillo ahí le meten su gato por liebre. Amén, él habla lo que tiene que hablar y punto. Proverbios 17:27 lo enseña. Proverbios 17:27. Escucha lo que dice este proverbio: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Así que un verdadero cristiano no es el que habla y habla y habla a toda hora, sino el que habla lo necesario, habla lo que tiene que hablar en el momento preciso y después mantiene prudencia al hablar. Hay personas que les gusta hablar y hablar y hablar y no dejan hablar a otro, y uno a veces le provoca, es como meterle una tusa a ver si se calla un momento para que deje respirar. Hay gente que lo ahoga a uno: oiga, pero déjeme pensar un poquito. Y entonces esto no es de un cristiano. El cristiano es reconocido porque habla lo necesario, mire, hace más usted con una frase profunda que con 1000 palabras y sentido. Usted le da una palabra a alguien, una frase, y esa frase, si va bien aplicada, pone a la persona a pensar. Le doy un ejemplo. Hay personas que como recibo tantos correos pidiéndome ayuda, consejos, hay gente que me escribe todo un tratado teológico.
Me cuenta la historia, cuándo nació, qué come, qué platos come, qué no come, etcétera. Y al final, cuando ya va acabando toda la historia de su vida, me cuenta lo que me quería preguntar. Entonces, a esas personas que me mandan todo eso, yo les escribo generalmente una frase o dos frases. Es mi respuesta. Porque yo no necesito tanta carreta. Yo necesito ir al grano. Y a veces con esa frase, las personas me escriben otro tratado dándome gracias. Pastor, gracias, qué palabra la que necesitaba. Porque no se trata de hablar tanto, sino de hablar lo que se necesita, lo que es efectivo para esa persona en el momento. No sé si me está entendiendo. Entonces, eso es lo que un cristiano hace, ahorra sus palabras. Obviamente al predicar, pues yo no puedo ahorrar palabras aquí, porque qué tal yo hablándole 3 palabras y quedándome callado. Me toca hablar para que este mensaje tenga lógica. Pero cuando estamos ya dialogando como hermanos, no es bueno que tú a toda hora hables, porque la gente se llevará una mala imagen de ti. Entonces lo mejor es que ahorres tus palabras. Dice Proverbios 17:27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. O sea, el que no habla mucho y de espíritu prudente es el hombre entendido. Por favor, lee Santiago. Mire cómo lo dice Santiago en su epístola, en el capítulo 1, versículo 19 y 20. Santiago habla de esto también. Mira cómo lo dice. Por esto, mis amados hermanos filadelfios, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír, tardo para hablar y tardo ¿para qué? Airarse. Así que nos está diciendo Santiago que prestemos mucha atención a lo que nos hablan, pero que tengamos mucho cuidado cuando vayamos a a hablar. Prontos, diga prontos para oír, pero tardos para hablar. Cuando usted refrena su hablar, le ayudará a pensar lo que el otro le está diciendo. Es decir, primero deje que hable. Esa es una de las técnicas de consejería. La pastora Betty dicta esa materia en el Instituto Bíblico, aparte de otras, pero una de las materias que ella enseña es consejería. Creo que ya este semestre no la está dictando, pero ella la enseña. Y una de las técnicas de un consejero es que tiene que aprender a escuchar. Usted sienta a la persona y le dice, ora por ella, hermano, le bendigo, oro por ella en el nombre de Jesús. Hermano, ¿en qué le puedo servir? Déjelo que hable, no lo interrumpa. Hable y hable y hable y hable. ¿Sabe qué pasa? Muchas veces esa persona encuentra la respuesta él mismo sin uno haber hablado ni una palabra. Cuando ella habla y habla y habla y habla y saca todo de su corazón, entonces se da cuenta y dice, ya sé dónde la estoy embarrando. Y uno ni siquiera ha abierto la boca. ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender a oír. Hay gente que necesita es que las escuchemos más que le hablemos. Entonces el cristiano es pronto ¿para oír, pero tardo para hablar? Habla lo necesario, no habla más de la cuenta y mucho menos se llena de ira. Entonces tardo para airarse. Séptimo punto, el cristiano es reconocido fácilmente porque el Espíritu Santo está en su hablar. Eso sí, no lo olvide, hermano. El cristiano verdadero es reconocido fácilmente porque el Espíritu Santo está en su hablar. Yo oigo a una persona hablar, digo, él es cristiano. Con solo oírlo 2, 3 palabras ya sé, este es creyente o no es creyente. ¿Por qué? Porque usa palabras que son del Espíritu de Dios, no las usa otro. Palabras como, por ejemplo, el Señor le bendiga. Qué bueno, Dios le bendiga, bienvenido. Esa palabra Dios lo bendiga es de un creyente. Y si a mí una persona desde que entro me dice Dios lo bendiga, bienvenido, gloria a Dios, hermano, usted es creyente, bendito sea el Señor, inmediatamente sé que es creyente por la manera de su hablar, porque se expresa el cristiano usando la palabra, usando salmos, himnos espirituales.
Y eso lo enseña la palabra. Mire lo que dice Efesios 5, santos. Efesios 5, 18 al 20. Ojalá estos versículos los pusiéramos en práctica todos los que estamos aquí y los repitiéramos muchas veces hasta que los memoricemos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No os embriaguéis con vino, es decir, no se emborrachen, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. Entonces Pablo está diciendo que un cristiano, en vez de emborracharse, debería más bien llenarse, pero del Espíritu de Dios. Cuando un cristiano se emborracha, entonces se conoce porque habla tonterías, porque habla babosadas, porque le promete a todo el mundo el cielo y a la tierra, a todo el mundo besa y abraza y a todo el mundo ama porque está hincho, está borracho. A todo el mundo quiere, hermano, compadre, yo lo amo a usted. Mentiras, ¿cuál carreta? Está hincho, está borracho. Pero mire, cuando usted está lleno del Espíritu, entonces mire lo que sucede. Versículo 19. ¿Qué pasa cuando está lleno del Espíritu? Hablad, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre, dando siempre ¿qué? Gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces entendamos el versículo. Pablo dice: no os embriaguéis con vino, no se emborrachen, porque los que se emborrachan causan disolución, causan problemas, causan peleas, dicen groserías, etcétera. Más bien, en vez de esto, llénense del Espíritu Santo. Y cuando estén llenos del Espíritu Santo, ustedes van a hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Ustedes van a alabar a Dios en sus corazones, van a dar gracias a Dios por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces la gente te va a conocer, porque tú por todo das gracias, por todo oras. Si sales 20 veces de la casa, 20 veces oras. Cuando vas a almorzar, oras. Cuando vas a desayunar, oras. Cuando vas a comer, oras. Cuando vas en el Transmilenio, oras. La gente lo va a ver que tú eres cristiano. Cuando tú hablas con alguien, como estás tan lleno del Espíritu, entonces la gente te saluda: buenos días, Dios lo bendiga, siga por favor. Hay una amabilidad que brota del corazón del creyente. Pero cuando la gente no tiene a Dios, ¿qué puede brotar, hermano? Solamente ira, violencia, rabia, groserías. Y es cuando oye uno personas diciendo, hablan 2 palabras y 3 groserías, y otra palabra y más groserías. Yo no sé si alguien ha escuchado esto. Esas personas es lo que la Biblia llama a una persona maldiciente. La palabra dice que los maldicientes no entrarán al cielo. La gente cree que la grosería no es pecado. Claro que es un pecado. Los maldicientes están llamados al infierno. La lengua te puede condenar y mandar al infierno. La palabra dice que en el cielo no entrarán ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los maldicientes. Están en la lista. La maldicencia es la costumbre que tiene una persona de decir groserías, vulgaridades, maldecir a toda hora y decir grosería tras grosería. Yo conozco personas así que dan 3 palabras, 2 groserías y otra palabra y más, y no lo pueden evitar. Estas personas están listas para entrar al infierno. Ahora, si el problema está en ti, que te dices cristiano, o tú que me estás viendo en tu casa tienes este problema, pues mira a ver si examinas tu corazón. Porque de pronto tú no eres cristiano, eres un fanático del cristianismo. Vas a una iglesia cristiana, asiste los domingos a una iglesia, pero no has nacido de nuevo. Porque Cristo dijo que la persona que ha nacido de nuevo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, nuestra vida tiene que ser totalmente nueva. Si tú ya te convertiste a Cristo, no puede ser que todavía vivas una vida de vulgaridad.
Si tú maltratas a tu esposa, a tus hijos, o hermana, tú vives maldiciendo a tu esposo, a tus hijos, gritando como una loca esquizofrénica y maldiciendo a todo el mundo, tu cristianismo no es real. Tú no eres cristiana. Tú no has nacido de nuevo, porque no estás reflejando el fruto del Espíritu Santo. El cristiano que muestra el fruto del Espíritu Santo se conoce en su hablar, no en el hablar de la iglesia, porque aquí todos somos educados. El cristiano se conoce afuera, en el bus, manejando, en la calle, en el Transmilenio, en la oficina, en la casa. Ahí es donde sabemos qué tan cristianos somos. Pero si siempre vives maldiciendo, diciendo groserías, pues entonces tu cristianismo es una farsa, no es real. El cristianismo verdadero se ve cuando tú hablas. La gente conocerá que tú eres cristiano, porque la Biblia dice: tienes que hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando a Dios en los corazones, dando gracias a Dios por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Si tú eres de los que come y nunca oras, desayunas y por allá te acuerdas ya cuando hizo la digestión, ¿ya qué? Tú tienes que poner el plato y bendecir los alimentos. Vas a un restaurante y te da pena orar. Ay no, qué oso, yo cómo voy a orar por los alimentos, qué vergüenza. Pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué le da vergüenza ser cristiano? No lo entiendo. Al contrario, que la gente que está al lado vea que tú bendices los alimentos. Entonces la otra persona dice: con razón que me duele siempre la panza, es que yo nunca oro, mire, ese señor sí ora. ¿Me entiende? La palabra dice que tenemos que ser ¿qué? Luz, no tinieblas. No te dé pena orar en un restaurante. Toma la mano de tu esposa si quieres, para que no te sientas tan solo, y cierra los ojos. Padre, bendice estos alimentos en el nombre de Jesús. Los tomo con acción de gracias y te los comes. Y entonces la gente te va a mirar: ese es cristiano. Porque tu manera de hablar te delata. ¿Ya? Pero resulta que tú te comes los alimentos y la gente que te mira y dice: luego ese no es cristiano, se le olvidó orar. ¿Ya me está entendiendo? Tu manera de hablar, como le pasó a Pedro, te delata. Pero si tú eres cristiano y la gente no se da cuenta que tú eres cristiano, entonces la razón es muy sencilla: no eres cristiano. No sé si me entiende. A no ser que sea el cristiano 007. Nadie sabe que es cristiano, ni siquiera tú sabes. Eres un espía espiritual. Nadie te ha descubierto, nadie. 30 años de cristiano y nadie, eres más audaz que el agente James Bond. Nadie sabe, todavía no te han conocido. Es más, Satanás te mira y no sabe que eres cristiano. Satanás dice: ¿qué hubo, llavecita? Y tú le dices: no, yo soy cristiano. Y dice: cristiano. El diablo le da risa, porque dice: cristiano. ¿Cuál cristiano? El cristiano se le nota su cristianismo en todo, en su hablar, su manera de ser, en su educación, en la forma en que se expresa. Así se conoce al cristiano. Por favor, qué pena, repítame otra vez Efesios 5:18. Quiero que lo vuelvan a leer. Vamos a leerlo, ya lo expliqué, pero quiero que lo vuelva a leer. ¿Qué dice la Biblia? No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el cristiano. Sé que habla con salmos, con himnos, que usa palabras bonitas. Todas esas palabras vienen del Espíritu Santo. Cuando tú dices: bendito sea el Señor, alabado el que vive para siempre, a su nombre, Dios es poderoso, maravilloso es el Señor. ¿Ya? Usted le está dando gloria a Dios. La gente dice: ese es cristiano. Su manera de hablar lo muestra. ¿Estamos entendiendo? Por favor, lea este pensamiento. El Espíritu Santo guiará al creyente en su correcta manera de hablar.
Vuelvo a repetir, el Espíritu Santo guiará al creyente en su correcta manera de hablar, y ahí viene, siempre y cuando el creyente se lo permita. Porque si el creyente no se lo permite, el Espíritu Santo no lo va a obligar. Tiene que haber una comunión. Por eso es que Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si yo no ando en el Espíritu, o sea, yo no dejo que el Espíritu me guíe, pues Él no me va a obligar. Él me deja, Él hace lo que Él quiere siempre y cuando yo se lo permita. Él es un caballero. Amén. Mírelo en 2 de Timoteo, Pablo lo enseña acá, 2 de Timoteo 1, 13 y 14. Segundo libro de Timoteo 1, 13 y 14. Escucha, ¿qué dice Pablo? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Déjeme, yo le explico estos versículos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo le había dicho mucho a Timoteo, le había dado mucha educación cristiana a su discípulo Timoteo, porque Timoteo era su hijo espiritual. Entonces Pablo le está diciendo que todas esas sanas palabras, todo lo que le había enseñado, lo retenga, lo atesore, lo guarde en su corazón, que guarde todas esas lindas palabras que Pablo le enseñó como un buen depósito, porque todo ese depósito será guardado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te da la gracia para memorizar versículos. Es el Espíritu Santo el que te da la sabiduría para retener esas palabras. Es el Espíritu Santo el que llena la memoria, el disco duro de tu cerebro para almacenar esa información. Y cuando tú estás hablando, toda esa información que has atesorado durante años, el Espíritu la deja aflorar. Salen esas palabras con una fluidez fácil, no hay que forzarlas, simplemente brotan de la boca del creyente. Por eso Cristo lo dijo de esta manera: de la abundancia del corazón habla la boca. Pero si tú no atesoras la palabra, si tú no memorizas la palabra, pues tú no podrás dar nada, porque damos lo que tenemos. ¿Alguien me entiende? De lo que tengo, te doy, dijo Pedro. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no le puedo exigir a un manzano que me dé naranjas. ¿Por qué? Porque es un manzano. Al manzano, ¿qué le puedo pedir? Manzanas. Al naranjo, naranjas. Entonces, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, dice Pablo. Guárdalas, atesóralas en tu corazón, porque este es un tesoro del Espíritu Santo. Quien llena su palabra, su mente, de la palabra, estará guardando un tesoro que nadie le robará. De ese tesoro era el que hablaba Cristo. Cuando Cristo dijo: no hagáis tesoros ¿en dónde? En la tierra. ¿Por qué no? Porque en la tierra hay ladrones que minan y hurtan y se los roban. Más bien hagan tesoros en el reino celestial. Parte de ese tesoro es la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. ¿Quieren un consejo? Consejo que le doy a mucha gente y nadie me hace caso. Compre 100 fichas tipo tarjeta. Si no tiene, compre una cartulina y hágalas. Cada día escriba un versículo. Al menos uno cada 3 días. Siquiera uno a la semana. Y va a coger esa tarjetica, cartón, para que no se le dañe. Y la va a leer todos los días. Con versículo, con cita bíblica. Un versículo que le agrade, hasta que se lo aprenda de memoria. Cuando ya lo tenga, la ficha no la bota, la guarda.
y toma otra y escribe otro versículo. Si no puede diariamente, cada 2 días, 3 días, de verdad, así sea uno al mes. ¿Cuánto lleva de cristiano? Alguien me dirá, 20 años. Imagínese si usted hubiera aprendido un versículo al mes al menos. ¿Cuánto sabría ahorita? Pero el problema es que el cristiano no le saca tiempo a memorizar la palabra, le da pereza. Si usted aprendiera siquiera un versículo a la semana, al mes serían 4, al año serían 50. Multiplíquelo por 30 que llevo de cristiano, son 5 por 3, 15, serían 1500 versículos que yo me sabría de memoria. Y si yo le hago un bombardeo de versículos, creo que aquí más de uno se corcharía, porque no aprenden nunca un versículo. Ese es el tesoro que está hablando Pablo, que hay que atesorar. La gente dice, uy, ese pastor Abraham, ¿cómo sabe de Biblia? Pero es que esto no vino por ósmosis. Ósmosis es, los que estudian química saben a qué me refiero, que entre así como fácil. No, esto hay que memorizarla, hay que repetirla. ¿Qué le dijo el Señor a Israel? Yo soy Jehová tu Dios, y no hay otro. Escribe mi palabra, átalas, pégalas en los dinteles de tus puertas, en las paredes, por todos lados ponga mi palabra. Es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. ¿Por qué Dios le ordena a su pueblo que ponga la palabra por todos lados? Porque Dios quería que el pueblo la memorizara. Esa es la gran diferencia entre un cristiano maduro y un cristiano inmaduro. Uno memoriza la Biblia, el otro asiste cada domingo. Esa es la gran diferencia. Yo no puedo hacer que usted memorice la Biblia. Eso tiene que hacerlo usted. Yo no lo puedo hacer por usted. Pero si ustedes se propusieran sacar las promesas bíblicas, solo las promesas, y aprendiera una tras una, créeme que tu vida cambiaría de una manera radical. El problema es que les da pereza a muchos. Entonces, ahora que ya entendió estos versículos, los va a volver a leer y los va a entender, porque creo que la primera vez no los entendió. Ahora, por favor, repita, 2 de Timoteo 1:13. ¿Qué dice Pablo? Entienda lo que leyó. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda, repita, guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en nosotros. Guarda el buen depósito. Guarda el buen depósito. ¿De quién es el depósito? Del Espíritu. El Espíritu que vive en ti. Guarda ese depósito. Pero ¿cuál es el depósito? Repite el versículo 13. ¿Cuál es el depósito? Retén la forma de las ¿qué? ¿Cuál es el depósito? ¿Alguien me puede decir? Sanas palabras. Ese es el depósito. ¿Las buenas qué? Palabras. ¿Alguien me puede mostrar la buena palabra? Ese es el depósito. ¿Quién quiere hacer la tarea de memorizar siquiera un versículo a la semana? Al menos, debería ser uno diario. Levante la mano los que quieren. Entonces cierre los ojos y haga la promesa. Dígale: Señor, yo te pido perdón, porque la verdad no he cumplido esta tarea. Memorizar tu palabra, retener la forma de las sanas palabras, memorizar la palabra. Ayúdame a cumplir esta promesa de llenarme de tu palabra. Voy a hacer las fichas, memofichas, y voy a empezar a meditar y a memorizar tu palabra, un versículo a la vez, uno a uno, hasta que aprenda muchos versículos, en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Cuando tú lo hagas, te vas a sorprender cómo cambia tu hablar. ¿Por qué? Porque tu depósito está lleno de sanas ¿qué? Palabras. Tú no vas a dar lo que no has atesorado. Tú vas a dar lo que tienes. Recuerda la palabra de Pablo al paralítico: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Uno no da lo que no tiene, uno da lo que tiene. Llénate de la palabra y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Los hermanos que tienen problemas, me escribe mucho hermano: ¿qué hago, pastor? Tengo problemas con grosero, soy muy grosero. ¿Cuál es la clave?
La palabra. Saque toda la grosería, cambie el disco duro, bórrelo, llénelo de una nueva información, procéselo, saque toda esa basura, queme toda esta nueva palabra en su disco duro, en su cerebro, y su vida va a cambiar. Es obvio, hermano. Entro a un tercer punto en Números Romanos. Cambio de tema. El lenguaje del impío. Entonces le voy a hacer un repaso de mis 3 puntos principales para los que les gusta el orden en la palabra. Primero, la identidad del cristiano. Segundo, el lenguaje del cristiano. Y tercero, el lenguaje del impío. Cuando hablo de la palabra impío me refiero al incrédulo, al pecador. Impío es una persona pecadora, una persona que no teme a Dios. Eso es una palabra impío, pecador, sucio, el impío. Entonces ese impío tiene un lenguaje. El impío es esa persona que usted oye en la calle diciendo transvulgaridades. Es el impío. El que no tiene reparo en maldecir a toda hora. El maldiciente. El que por todo dice vulgaridades. El que no habla si no está diciendo groserías. Eso es un impío. Entonces voy a hablar del lenguaje de estos impíos. ¿Cómo es el lenguaje de ellos? Primero, el impío es reconocido por su lenguaje tosco y vulgar. Tan pronto usted ve a una persona en la calle diciendo vulgaridades, ahí usted dice, tercer punto del sermón del pastor Abraham. Ahí está pintado. El impío. ¿Alguien conoce uno así? Levante la mano. Los que conocen alguno de estos. Ese que usted ya llegó a su mente, ese es uno de ellos. Ese es uno. El impío es reconocido por su lenguaje tosco y vulgar. No habla si no dice groserías. Lucas capítulo 6, versículos 45. Lucas 6, 45. Escucha lo que dijo Jesús. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, el impío, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es exactamente lo que les estaba diciendo ahorita. ¿Por qué el impío siempre habla con vulgaridades? Porque es lo que tiene llena su mente. Anda con gente vulgar. Ve películas vulgares. A toda hora vive diciendo vulgaridades. Porque tiene su mente llena de vulgaridades. No puede dar otra cosa porque de lo que tenemos damos. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué se hace con un hombre de estos? ¿Cómo puede uno cambiarlo? Imposible. Solo Dios puede hacerlo. La única solución para un maldiciente es que venga a Dios y le pida ayuda. Reconozca que es una persona vulgar, que necesita la ayuda de Dios, y Dios lo va a ayudar. Pastor, ¿Dios puede cambiar a un hombre de esos? Sí. Para Dios no hay nada que imposible. Si esta persona se recibe a Cristo, se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de su maledicencia, el Señor lo empieza a limpiar con la sangre de Cristo, lo perdona. Y luego el Espíritu Santo empieza un trabajo, un proceso. Hay alumnos míos aquí del instituto, empieza con la obra de la regeneración. Muy bien, ¿están listos para el examen? El primer ministerio del Espíritu Santo es la obra regeneradora. Él empieza a transformarnos de gloria en gloria. La obra, el ministerio regenerador se llama así porque es lo contrario a la degeneración. Antes esa persona era una degenerada, pero cuando recibe a Cristo, el Espíritu lo empieza a regenerar, a hacer el proceso diferente, a cambiarlo poco a poco.
luego de que lo ha restaurado en la parte regeneradora, entonces viene el segundo ministerio, alumnos. Lo habita. El Espíritu Santo entra en el corazón de la persona y esa persona ya no vuelve a estar sola. Ahora el Espíritu que está dentro de él empieza un proceso de habitación. Empieza a lavar la casa, a limpiarla, el corazón del hombre. Después de que ya ha hecho eso, hace el tercer ministerio, que es el bautismo. Uy, los veo bien. Entonces esa persona ahora está sumergida en el cuerpo de Cristo y está bajo el poder del Espíritu Santo. Esa persona ya tiene control del Espíritu y empieza a cambiar poco a poco, porque el Espíritu ahora lo controla. Ahora esa persona le pertenece a Dios. Por eso entra un cuarto ministerio del Espíritu y es el sello del Espíritu Santo. La persona ahora es propiedad de Dios y esa persona se identifica porque está sellada con el Espíritu de la promesa. Y por último viene el quinto ministerio y el mayor, que es el que Dios quiere para todos, y esa persona queda ¿qué? Llena del Espíritu Santo, que es la llenura. Todo ese proceso es el que Dios quiere hacer con una persona, pero eso no sucede de la noche a la mañana. Primero hay una regeneración, habitación, bautismo, sello y llenura. Muchos de ustedes están en la primera, regeneración, y se quedaron ahí, porque nunca han querido que el Espíritu realmente los domine, los maneje. Depende del cristiano. Si quiere cambiar, entonces se rinde al Espíritu. El Espíritu hace el resto de ministerios cuando se lo permitimos. El Espíritu no hará nada si no le permitimos hacerlo. El Espíritu se moverá en la medida en que yo lo dejo mover, pero Él no hará nada si yo se lo impido. Por eso Pablo dice allá: no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. No lo contristen, Efesios 4:30. No contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, toda maledicencia, toda vulgaridad, toda grosería, porque esto afecta la comunión con el Espíritu Santo. Todo esto que le estoy enseñando es lo que se enseña en el instituto bíblico. Vale la pena que estudien la palabra de Dios. Proverbios capítulo 15, versículo 2. Proverbios 15:2. Escucha lo que dice la palabra: la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Qué salmo tan bonito, qué proverbio tan bonito. No sé si entiende lo que está diciendo aquí el proverbista. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces, hablará groserías. Versículo 28 del mismo capítulo, Proverbios 15:28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Mire qué contraste. Mientras el uno adorna la sabiduría, adornar la sabiduría quiere decir usar lo que Dios te ha dado. Esa riqueza, ese buen depósito que hablaba Pablo, ahora tú lo usas y adornas la sabiduría de Dios, porque eres elocuente en tu hablar. Y entonces agradas al oído del oyente, al espectador que vino a escucharte, porque tú estás adornando la sabiduría que Dios ha puesto a ti, en tu mente. El corazón del hombre de Dios piensa antes de responder, pero el impío derrama malas cosas. Siempre está maldiciendo, diciendo lo que no tiene que hacer. Iglesia, el tiempo ha ido como ustedes pueden ver. Voy a enseñar un último versículo y continúo el seminario la próxima semana. Por favor, lee este pensamiento. La boca del impío siempre hablará lo sucio y perverso, pero al final
recibirá el pago por su maldad. Ahí la palabra dice que un maldiciente nunca entrará al reino de los cielos. El maldiciente va a ir al infierno. Y es bueno que lo sepan. La palabra dice que el maldiciente no se va a salvar. Se condenará por su pecado. Mire lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 12. Eclesiastés 10, 12. ¿Qué nos dice? Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Es muy triste esto, que una persona se vaya a perder por su hablar, pero eso está en la Biblia. Una persona necia, grosera, vulgar, caerá en su propia ruina. Tendrá que pagar por su pecado. No sé, porque todavía me queda mucho por enseñar, pero yo siento en mi espíritu que aquí hay personas que están necesitando que Dios los ayude en esta área. Cierra tus ojos, por favor. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.